Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor en un nuevo día de estudio bíblico. En este tiempo hemos iniciado un estudio relacionado a nuestro peregrinaje espiritual. Este peregrinaje asociado a la salida del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, desde Egipto hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Es allí donde hemos fundado este estudio, esperando que cada uno de nosotros también pueda disfrutar de este primer punto, que es un llamado a participar. El estudio anterior mencionábamos de este encuentro inesperado, pero el estudio de hoy tiene como título un propósito correcto. Les invito a orar para que continuemos con nuestro estudio. Padre bondadoso, gracias por su palabra, por su amor, gracias por su misericordia, porque nos escogió y nos permite, Señor, en esta hora avanzar a esta tierra prometida, a este lugar que fluye leche y miel, la eternidad de los cielos, donde podremos alabar y glorificar su santo nombre. Rogamos que nos guíe cada día con su amor y que su Santo Espíritu nos lleve a comprender el consejo bíblico. Rogamos su bendición en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Un propósito correcto. En este llamado a participar, tendremos la oportunidad de reflexionar en este propósito correcto, que es el que Dios ha puesto en nuestra vida, basados en Éxodo 3, 7 al 9, que dice: Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios y su propósito sin equivocaciones. Hoy vamos a comentar un poco sobre la omnisciencia de Dios, sobre la providencia del Señor, sobre su soberanía, su voluntad, y que cada una de ellas tiene un propósito y sin equivocarse. Dios explica, da a conocer el porqué de su presencia. En el estudio anterior vimos cómo se le presentó a Moisés desde una zarza ardiendo, donde se le busca, donde al aparecerse delante de Moisés se manifiesta también cómo Dios se presenta en nuestras vidas cada día para darnos su presencia, para llamarnos, para invitarnos a ser parte de su obra. A continuación, en los versículos del día de hoy, veremos cómo Dios explica y da a conocer el porqué de su presencia. ¿Qué hace aquí? Éxodo 3:7 nos recuerdan. Y dijo Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Bien he visto la aflicción de mi pueblo. La esclavitud y humillación que sufría Israel no eran desconocidas por Dios. Él estaba pendiente de su pueblo, de sus hijos. Él tenía claro que estaban pasando por un momento muy difícil. Dentro del propósito y voluntad santa de Dios, Él había permitido que durante estos 430 años el pueblo fuera edificando y fortaleciendo su carácter. Pero lamentablemente el pueblo retrocedió. En vez de seguir creciendo, en vez de desarrollarse, fue retrocediendo, llegando a confundirse con el pueblo de Israel. Éxodo 3:7 también dice: Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Aquí vamos a referirnos a dos cosas: bien he visto, ¿cierto? Y tengo conocidas. Aquí muestra la omnisciencia de Dios, que Dios conoce. No es para Él desconocido lo que está viviendo su pueblo. Lo tiene claro y espera poder desarrollar su plan con el uso de la persona de Moisés. Dios siempre está atento a las necesidades de sus hijos. Es algo que quisiera recalcar en esta hora. El Salmo 46:1 nos recuerda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 1 Juan 3:20: Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Hebreos 4:13: Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia.
ante todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios siempre ha estado atento a las necesidades de sus hijos. Cuando nosotros clamamos, bueno, el Salmo 46:1 nos dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el tiempo tranquilo o en el tiempo general, Dios es con nosotros como amparo, como fortaleza, cuidador de nuestras vidas. Pero dice que también en nuestras tribulaciones es el pronto auxilio. Él está atento ahí en el momento de dificultad para manifestarse, para consolarnos, para alentarnos, para tomar nuestra mano y levantarnos desde el suelo. En 1 de Juan 3:20, la palabra del Señor se refiere a que el Señor conoce todas las cosas, que es mayor Dios que nuestro corazón. Y que si nuestro corazón nos reprendiere, si nuestro corazón nos muestra que necesitamos algo, tenemos que corregir algo, Dios también lo sabe. Aún más, Hebreos 4:13 dice que no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, que no sepa Dios. Todas las cosas están desnudas, abiertas ante Dios. Dios ve todo. Nosotros podríamos ocultar alguna conducta delante de los hombres, pensamientos, pero para Dios todo aquello es como un libro abierto ante sus ojos. La omnisciencia de Dios se manifiesta claramente, no solo para el hombre, para Moisés. Recordemos que Dios está aquí frente a Moisés, hablándole, contándole el porqué de su presencia en la tierra. Dios no recibe su conocimiento de nadie ni de nada externo a sí mismo. ¿Ya? No es que alguien le haya dicho algo a Dios sobre Israel. Él había visto esta necesidad del pueblo de libertad, de ayuda. Isaías 40, 13, 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie, es la respuesta, ya que la omnisciencia de Dios manifiesta todo el conocimiento en su ser. Dios, al presentarse delante de Moisés, le dice: bien he visto, el clamor de ellos ha llegado hasta mí, he oído su clamor. Conceptos que van asociados a esta omnisciencia, que Dios lo sabe todo, que Dios no deja de lado a sus hijos, como dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Nadie es la respuesta. Él tiene la capacidad, el poder, para poder, ¿cierto?, saber todo. Éxodo 3:8, si seguimos avanzando, nos muestra también este evento. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y he descendido para librarlos. Miren qué evento más maravilloso. Dios descendiendo de los altos cielos para venir a ayudar al ser humano, a su pueblo. Dios descendiendo, un hecho maravilloso y extraordinario. Pero no descender por descender, sino que con un propósito. Descendió para librar a su pueblo de los egipcios. Esta liberación es tipo de la venida de Cristo, quien también descendió. Recordemos, lo vamos a mencionar un poco más adelante. Cristo también descendió a los cielos para venir a librar al ser humano, a su pueblo y a todos aquellos que en él creen. Cristo vino al mundo para librar, para salvar a sus escogidos del pecado. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. El propósito de sacar o de descender de Dios es para librar, es para deshacer una prisión. Así, ¿y qué iba a hacer al sacarlos? Los iba a llevar a otro lugar. Dios sacará a su pueblo de Egipto. ¿Por qué tenía que sacar de Egipto? ¿Por qué no pudo restaurarlos en Egipto? Primero, había hecho promesas. Segundo, si los dejaba en Egipto iban a mantener una costumbre de vida. Lamentablemente, el pueblo de Israel también cayó en esto de adaptarse al mundo que le rodeaba. Quizás lo mismo que sucede hoy con el creyente en Jesucristo, que en vez de ser diferente, en vez de mostrar una marcada diferencia,
toma el lenguaje del mundo, toma costumbres del mundo, algo que se está haciendo habitual quizás en los creyentes, en los cristianos, es cuando se habla de este lenguaje inclusivo, que hoy ha sido muy criticado también por algunas corrientes. ¿Por qué? Porque utiliza el lenguaje inclusivo creyendo ser, ¿cierto?, incluyente o queriendo incluir al resto, pero se equivoca. Ese lenguaje inclusivo busca solamente una línea que va contra el plan de Dios en la Biblia: aceptar la depravación humana. Porque cuando hablamos de inclusión hablamos del lenguaje de señas, hablamos, ¿cierto?, de hablar otros idiomas, de saber las costumbres de otros países para poder aceptar a aquellos que nos rodean. Pero no quiero quedarme con eso. Quiero decir que Dios sacará a su pueblo de Egipto para que no queden con costumbres pecaminosas. Y el hombre, el creyente, también está adaptando o adoptando estas costumbres pecaminosas como parte natural de su vida. Y eso trae destrucción. Dios tiene un plan diseñado para su pueblo. Por eso la necesidad de sacarlos a esta tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Porque el plan de Dios es llevarlos a esa tierra que había prometido, esa tierra especial, apartada, dedicada para el pueblo de Israel. Los llevará de Egipto a la tierra que fluye leche y miel. No que en Egipto no haya habido un buen lugar o buenos lugares para mantener al pueblo de Israel, sino que esta tierra era tan abundante que de forma natural se daban estos elementos que son cotidianos o que eran cotidianos en el tiempo, que eran sencillos, pero que al estar permitían un mantenimiento y tranquilidad. La tierra que fluye leche y miel. Esto nos muestra a cada uno de los creyentes que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple cada una de sus palabras y nos lleva al final de estas promesas. Sus promesas nos muestran que cumplió su palabra. Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 24:7. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu simiente daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Cuando se manda, ¿cierto?, al siervo para buscar hijo para esposa para su hijo, perdón. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. El Salmo 105:6 y 8. Oh vosotros, simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. Acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dios descendiendo. Esta figura muestra al Dios supremo, glorioso e inmarcesible, identificándose con su pueblo. Dios dejó su trono de gloria para venir a libertar a su pueblo escogido. Un símil, ¿cierto?, del Señor Jesucristo. Como dice Filipenses 2:7, Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos: sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imaginemos cómo Dios, dejando la deidad, dejando su gloria, se hizo hombre en Jesucristo. Aunque es omnipresente, desciende a nuestro nivel para levantarnos al suyo. Como dice 1 Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Dios desciende al nivel del hombre para elevarnos a nosotros, no para hacerse como hombre, sino para que nosotros seamos levantados a su semejanza, a su imagen. Cuán importante es escuchar la palabra del Señor y llevar a cabo este mandamiento de ser santos como Dios quiere. Dios desciende para salvar a su pueblo, Israel. Como decíamos, un símil de Jesús, el quien descendió para salvar a cada uno de los escogidos en el plan redentor de Dios.
no olvidando que Dios tiene un propósito para Israel, por ello lo librará de los egipcios. Jesús vino con un propósito, a librar al hombre de la condenación, para darle la vida eterna. El propósito de Jesús era la vida eterna. El propósito de Dios, liberar al pueblo de Israel de los egipcios para llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Juan 3:17 nos recuerdan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo está tu intimidad con el Señor? Dios no hace nada sin sentido o sin propósito. Veamos la creación y nos daremos cuenta de ello. Todo lo que nos toca vivir tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Por qué cuestionamos a Dios en sus planes, en sus formas? ¿Por qué muchos descuidamos nuestra vida cristiana, descuidamos el estar en la reunión de cada día del Señor, el día domingo? ¿Por qué descuidamos el leer la palabra de Dios, la Escritura? ¿Por qué descuidamos la oración? Debemos recordar que los propósitos de Dios se cumplen en su tiempo, no en el nuestro. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O como decía Gálatas 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, no cuando nosotros quisiéramos, sino cuando Él, el Dios Todopoderoso, vio y pensó en el tiempo adecuado. Job 24:1 nos recuerdan también, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, los tiempos los forma Él. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? El llamado en este libro de Job para poder ver que no podemos ocultar nada al Señor. En su omnisciencia Él ve todo, tiene sus tiempos, tiene su propósito. No hace nada sin sentido. ¿Por qué le cuestionamos? ¿Por qué no aceptamos ello? Él, el Señor, Dios Todopoderoso, sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene y cuándo lo necesitamos. Por lo tanto, debemos confiar en Dios. En nuestras oraciones, cuando oramos al Señor, ¿confiamos en Él? No debemos desesperarnos. ¿Cuántas veces en nuestras mismas oraciones nos desesperamos porque no vemos respuesta de parte de Dios? Debemos recordar que Él siempre escucha nuestras oraciones, no deja sin atención a nuestras palabras. Aunque la respuesta no llegue de inmediato, sigamos confiando. Sigamos confiando en Jehová, en el Dios Todopoderoso, en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. El Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Paciencia. Confiemos en el plan de Dios. En este peregrinaje espiritual somos llamados a participar, a ser parte de, a estar integrado en la acción. Dios nos llama a ser parte de su plan, de su obra. Primero, teniendo un encuentro íntimo y personal con Dios. No podemos servir al Señor si no hemos tenido este encuentro personal e íntimo. Aún si tú eres un creyente de tiempo antiguo en la iglesia, te invitamos a renovar tu compromiso, a renovar tus votos delante del Señor, confiando en los propósitos de Dios y en su soberana voluntad. En este llamado a participar, veamos con alegría cómo los propósitos de Dios se cumplen en nuestra vida, siempre y cuando hayamos tenido este encuentro íntimo y personal con el Salvador. Que el Señor nos bendiga y nos permita disfrutar cada día de sus beneficios. Sigamos avanzando en nuestro peregrinaje espiritual. El Señor les bendiga. Oramos. Dios bondadoso, gracias por su palabra, gracias por su dirección, por su bondad. Edifíquenos cada día conforme a su voluntad y que lo que nuestros corazones entiendan sean conforme al actuar de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Permítanos, Señor, no endurecer nuestros corazones, sino ser dóciles y humildes para aceptar su voluntad, su soberanía. Rogamos que nos acompañe en esta hora en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.